Bien, les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis. Vamos a retomar el estudio donde lo dejamos el domingo pasado. Así que vamos a abrir la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a ver en esta ocasión una carta literal, muy breve, pero muy directa, que baja de los cielos para la iglesia que se reunía en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Recién cantábamos Muestra a Cristo, ¿verdad? Este es un libro ideal para que eso suceda porque es la revelación de Jesucristo. ¿Recuerdan Apocalipsis? Apocalipsis no quiere a través de sus símbolos ocultar o hacer indescifrable la persona de Cristo, al contrario, lo quiere revelar, dar a conocer en toda su gloria, en toda su majestad. Gracias. Para que la iglesia, sabiendo que Él finalmente va a encaminar todas las cosas que hoy parecen ser un descontrol hacia el cumplimiento de sus planes, pueda descansar. Apocalipsis es un libro que fue escrito para los siervos de Dios, aquellos que aman al Señor más que a sus propias vidas. Versículo 3 del capítulo 1. A siervos que se reunían originalmente en 7 iglesias allí en la provincia romana de Asia Menor, el territorio que hoy ocupa Turquía. A través de este libro, el Señor revela a Cristo y por un lado también consuela a la iglesia que estaba siendo o comenzando a ser perseguida, maltratada por su nombre, y por el otro lado confronta también a aquel sector de la iglesia que estaba dormido, aquel sector de la iglesia que en este caso puntual había perdido su amor por Cristo. He predicado un montón de veces este pasaje y seguramente ustedes escucharon muchas veces sermones al respecto. Pero esta carta, hermanos, deberíamos leerla, yo creo, frecuentemente. Porque nuestro problema más grande y nuestra tentación más grande, hermanos, es dejar de amar a Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones cuando hemos creído por el Espíritu Santo que nos fue dado? Sí, el problema es que todos nosotros, por nuestro pecado, distracciones, torpezas, ahogamos, apagamos la obra del Espíritu. La iglesia nunca se puede quedar sin amor porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, pero sí nos podemos quedar cortos a la hora de manifestarlo hacia el Señor en primer lugar y en consecuencia hacia las personas. Ese era el problema de esta iglesia y sospecho yo que es el problema de muchos y muchas. Bueno, el Señor elige 7 iglesias allí, como les decía, de Asia Menor. Las elige teniendo en cuenta, por un lado, todas sus fortalezas, las cosas que hacían bien, todas sus debilidades por el otro, las cosas que hacían mal. ¿Para qué? Para que sirvan como modelo para nosotros hoy, en algunos casos de confrontación y exhortación, y en otros de ánimo, consuelo y esperanza. ¿Sí? En el caso de Éfeso, que es la iglesia a la cual el Señor le dirige esta primera carta que hoy vamos a leer, digamos que fue una iglesia en su momento, fue en su momento una iglesia que tuvo una influencia misionera tremenda en la zona donde estaba ubicada, tremenda. Según Hechos 19:10, Lucas nos cuenta que a través del ministerio de Pablo allí en esta ciudad, en Éfeso, de 3 años, toda Asia Menor, la provincia romana, no el continente, toda Asia Menor había escuchado el Evangelio. Impresionante. Es más, dice allí que Pablo se detuvo por 2 de esos 3 años en la casa de Tirano, en apariencia, un lugar donde este hombre, digamos, compartía su filosofía con sus discípulos y alumnos. Pablo usó ese lugar para formar misioneros. Y qué lindo, porque
quizás a través de esos misioneros es que toda Asia llega a escuchar el Evangelio. Y por eso la mayoría de los estudiosos cree que la iglesia en Éfeso es la madre de las otras 6, a las cuales el Señor les dirige una carta. De hecho, una de la otra no estaba a distancia mayor quizás que de 2 a 4 días a pie. Así que se conocían entre ellos. Era muy simple que si el libro de Apocalipsis se depositaba en Éfeso, fuese después trasladado con rapidez a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, etcétera, dando toda la vuelta por estas 7 iglesias. El tema es que cuando Jesús le envía esta carta, la iglesia en Éfeso ya tendría unos 35, quizás, o 40 años de vida. El tiempo había pasado. Por fuera, la iglesia parecía ser la misma. Pero por dentro, la cosa había cambiado. Ellos habían dejado, insisto, su amor por Dios, y eso se traducía también en falta de amor por las personas. Y Jesús se acerca con esta carta, que en este caso es de confrontación, y les dice algo tremendo en el versículo 5. Quiero que lo noten. Apocalipsis 2:5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y escuchen esta advertencia: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está. Esa es la propuesta de esta carta, es la advertencia. La iglesia que hoy deja de amar, pronto, no va a pasar mucho tiempo, para que deje de alumbrar. Podemos tener la doctrina correcta, el formato de culto muy ordenado y ser todos nosotros muy celosos por la sana doctrina, pero si no amamos, vamos a dejar de alumbrar. Qué interesante esto. Vamos a orar y que el Señor trate con nosotros. Dios, tú nos conoces, tú conoces el corazón de cada persona que está sentada en estos bancos hoy, conoces mi corazón, Señor. Yo te ruego nada más que en tu bondad, en tu misericordia, en tu infinita gracia que tienes para con tu pueblo, que llames a ovejas al arrepentimiento en esta mañana. Tú eres nuestra necesidad más grande, Señor. La comunión íntima contigo, ser guiados por tu espíritu, ser personas espirituales. Sin embargo, ahí están nuestras tentaciones más grandes y más frecuentes. Obra en nuestros corazones, por favor, con tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la carta. Son 7 versículos. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a pensar unos segundos, en primer lugar, en la asamblea, la iglesia, ¿sí?
Vamos a pensar un ratito en cómo es que esto llega a existir, este grupo de hermanos. En primer lugar, allí, Juan, recuerden, estaba en Patmos, en una isla carcelaria, encerrado, y ve una visión, ¿se acuerdan? Del Señor resucitado, que la estudiamos el domingo pasado, y recibe la orden de escribir este libro con estas cartas también a las iglesias. Ahora, lo que llama la atención es a quién va dirigida. Noten, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hay dos posiciones al respecto. Una, que estos ángeles son seres espirituales que Dios ha creado. Y otra, que se inclina a pensar que estos ángeles, basados en la etimología de la palabra, que significa mensajero, es una referencia a aquellas personas de carne y hueso que tuvieron que viajar a Patmos, contactar a Juan, tomar el rollo de Apocalipsis en sus manos y llevarlo como mensajeros a las iglesias. Yo, por supuesto, me inclino más por la segunda posición. ¿Por qué? Porque acá al ángel se le manda a arrepentirse, cosa que los ángeles, seres creados por Dios, no van a hacer más ya, ¿verdad? Los ángeles tampoco tienen autoridad sobre la iglesia para determinar su rumbo, ni tampoco toman decisiones para cambiarlo. Por lo tanto, el ángel aquí mencionado, entonces, el que recibe en primer lugar este rollo de este libro, es el mensajero de las iglesias. Puede ser el pastor, puede ser algún líder, pero evidentemente es uno que ha representado a la iglesia y que ha llevado este libro a la congregación. La iglesia, en este caso, se reunía en Éfeso. Éfeso, hermanos, era la ciudad de Asia Menor, en aquel entonces, más importante. Era el centro de adoración de la diosa Artemisa, o Diana, ¿no? Más conocida quizás así, cuyo templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todas sus sacerdotisas, es decir, las que ministraban en el culto a esta deidad pagana, eran prostitutas rituales. Es decir, que para llegar a adorar a esta deidad, uno antes tenía que pasar, carnalmente hablando, por la mediación de estas prostitutas. Por eso el filósofo Heráclito dijo esto: la moralidad del templo, refiriéndose a Diana, es peor que la de las bestias. Este hombre no era cristiano, no amaba al Señor. Sin embargo, a él mismo le daba repugnancia a todo lo que pasaba en ese lugar. Además, sabemos que Éfeso era un importantísimo centro comercial y, según Hechos 19, en especial, se dedicaban a vender objetos religiosos, ídolos, ¿sí? Lucas nos cuenta que cuando Pablo llega a la ciudad, 30 años atrás, 35, y predica el Evangelio, un tal Demetrio, que parece que era como el sindicalista que reunía a la gente fabricante de ídolos, se enoja, arma un disturbio en la ciudad y lo arma porque piensa así: Pablo me está robando a los clientes. La gente cree en Cristo, deja de adorar dioses falsos y ya no me compran estatuitas ni templecillos. También sabemos por Hechos capítulo 19, verso 19, que mucha gente practicaba la magia. Porque Lucas nos cuenta, noten, yo se los voy a leer, que muchos de los que habían practicado la magia y por supuesto se convirtieron a Cristo, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Fíjate, mezcla toda esta ensalada, ¿no?, de pecado y paganismo. Ahí estaba la iglesia de Cristo en Éfeso. Es más, los historiadores nos cuentan que Éfeso fue una de las primeras ciudades del imperio en levantar un templo en honor al culto al emperador. Tremendo. Y ahí estaba, insisto, esta iglesia reunida. No era fácil ser creyente en Éfeso, no era fácil. Por eso me llama la atención el mandato de parte de los cielos para Juan. Escribe, Juan. El tiempo y el modo verbal habla de algo urgente. Dale, Juan, escribí rápido. Yo veo el corazón del Señor detrás de ese mandamiento.
el pastor y obispo de nuestras almas, supervisando a su iglesia, sosteniéndola, cuidándola. Escribile, Juan, porque es difícil ser cristiano en Éfeso, pero es imposible teniendo en cuenta que ellos están dejando de amarme, dice el Señor. Esa era la asamblea. El autor de la carta, ¿cómo se presenta? Bueno, tenemos que conectar al autor de las cartas con la visión que explicamos el domingo pasado, que observó Juan, que está detallada en el capítulo 1, versículo 9 al 20, del Señor ya presentado en toda su majestad, ¿se acuerdan? Y gloria. Esa visión se propuso, como lo explicamos también, presentar al Señor, la cabeza de la iglesia, acercándose a ella, a veces para consolar y a veces para confrontar. ¿Sí? Por eso, en estas cartas Jesús se presenta a sí mismo tomando alguna de las imágenes del cuadro total que vio Juan y las aplica a la situación de cada iglesia. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, noten cómo se presenta. Como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Como la Biblia muchas veces, gracias al Señor, se interpreta a sí misma, nosotros, para saber qué significan las 7 estrellas o a qué representan, solo tenemos que leer capítulo 1, verso 20. Fíjense conmigo. Dice allí que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué representan las estrellas? Los 7 ángeles o mensajeros de los cuales hablábamos hoy. ¿Sí? Genial. El Señor se presenta como sosteniendo en su diestra, en su mano soberana, su mano de poder, aquella mano con la cual ha creado el universo y lo sostiene, también ahora sosteniendo a sus siervos. Y esa es la verdadera perseverancia de los santos, hermanos. Somos preservados por Dios. Él nos sostiene. Si todavía estamos acá es porque su gracia nos está sosteniendo. La perseverancia de los santos no es una doctrina que eleva los méritos del creyente o sus obras. Al contrario, lo hace dependiente de aquella gracia que lo sostiene. Y ahí está el Señor sosteniendo a sus siervos. Es más, no solo sostiene a los siervos de la iglesia en un contexto tan difícil, ¿se acuerdan? Como el de Éfeso, sino que también Él se presenta como el que está en medio de 7 candeleros de oro que representan las 7 iglesias. Recién lo leímos. O sea que esta imagen nos muestra que Jesús no solo sostiene a los siervos de la iglesia, sino que también anda en medio de ella, está presente, ¿sí?, en su iglesia. Qué hermoso. El cuadro que yo veo acá es el que presenta 1 Pedro capítulo 2, verso 25. Allí el apóstol nos dice que Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas. Eso significa que es el que supervisa nuestros corazones, los protege, los alimenta, los sostiene. Eso hace el Señor con su iglesia y acá está representado. A pesar de que la iglesia estaba rodeada de un ambiente tan hostil como el de Éfeso. El Señor comienza ahora aprobando cosas que se hacían bien en esa iglesia. No era todo malo, ¿sí? Noten, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Lo primero que quiero recalcar es que la palabra griega que se traduce conozco allí, conocer, no habla de un conocimiento que crece, que progresa, que se pule con el tiempo, sino que habla de un conocimiento perfecto, pleno, total. Así que la imagen acá no es la de un Señor que pregunta a otros cómo anda la iglesia, sino de un Señor que está en medio de ella y conoce cada corazón de los que la componen. Eso significa que conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y que por tanto las apariencias delante de Él se caen. Él sabe quiénes realmente somos, no lo que otros piensan que somos, ni cómo nos mostramos delante de los demás. Él nos conoce,
El Señor se acerca con estas cartas y le dice a su iglesia, yo te conozco. Y no es una particularidad de la iglesia en Éfeso, porque esa palabra aparece en capítulo 2, versículo 2, como estamos leyendo, capítulo 2, verso 9, capítulo 2, verso 13, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 8 y capítulo 3, verso 15, 7 veces, orientadas a las 7 iglesias. El Señor conoce a todas sus iglesias locales porque conoce a su única iglesia universal, ¿verdad? Sabe a la perfección quiénes de sus hijos están endurecidos en sus corazones, quiénes le están buscando con un sentido de urgencia y dependencia, quiénes son descuidados, quiénes están dormidos, quiénes están despiertos, velando, quienes están cuidando su corazón y el de su familia, quienes han dejado de hacerlo por mucho tiempo, quienes están cediendo a la tentación, quienes están dependiendo de Él para no caer en tentación. Él conoce todo, Él sabe también quién es creyente en una congregación y quién no. Él conoce todo. Y claro, el que conoce a la perfección a la iglesia comienza a ir al grano, al corazón, ¿no? Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Lo que nos hace pensar esta frase es que en la iglesia había gente muy comprometida, que trabajaba a full, hasta el cansancio es la idea, ¿sí? Para el Señor. Así que no había un problema de pasividad, que la gente no se quería comprometer con nada, no. Estos hermanos estaban a full. Después dice el Señor, yo conozco también tu paciencia. La palabra que se traduce paciencia habla de permanecer debajo de un gran peso, quizás por mucho tiempo, ¿no? Esto nos muestra de que tampoco era un problema de deserción. No es que la gente dejaba de venir a la iglesia, ¿entienden? Por todo el entorno pagano, allí en Éfeso, difícil de soportar. No, ellos iban igual. Ellos perseveraban, llevaban el peso en sus espaldas. Allí dice también, yo conozco que no puedes soportar a los malos, así que tampoco era un problema de falta de disciplina en la iglesia. No es que en Éfeso estaba todo bien, más allá de cómo viva la gente, qué haga, qué deje de hacer, qué crea, qué no crea, está todo bien. No estaba todo bien. Ellos eran celosos con lo que Dios es celoso, ¿sí? Y se tomaban en serio lo que Dios se toma en serio, que es la verdad del Evangelio, es la pureza de vida en los miembros de la iglesia. Noten, tampoco era un problema, escuche esto, doctrinal. ¿Por qué? Porque allí dice, has probado, la idea es examinado minuciosamente, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ustedes saben que en la iglesia del primer siglo este era un problema constante. Había gente que se autodenominaba apóstol y que conseguía cartas de recomendación truchas, increíble, iba por las iglesias mostrando ese documento falso y la gente le abría las puertas y bueno, empezaba a esparcir un evangelio falso. Pero ellos eran muy sutiles y las cartas que presentaban muy convincentes, eso lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1. Porque en Corinto había pasado esto también. Gente se metió, así, de la nada, esbozando títulos, importancia, trayectoria, cartas, qué tremendo. Pero acá en Éfeso la gente se dio cuenta, porque cuando los escuchaban hablar y sobre todo observaban cómo vivían, dijeron, este profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, ¿verdad? Entonces, lo detectaron a la luz de la palabra y no los dejaron entrar. Interesante, era una iglesia preparada en las Escrituras y no me llama la atención esto porque Pablo y Apolo fueron sus fundadores, Timoteo su pastor por muchos años, mirá, el apóstol Juan vivió también muchos años y ministró en Éfeso. Y sí, claro, era gente preparada, sin duda, en las Escrituras. Tampoco era un problema
como sí vamos a ver más adelante en Pérgamo, en Tiatira, de que toleraban la falsa doctrina en su interior. Porque allí dice en el versículo 6, fíjense, tienes esto, como diciendo, tienes esto a favor. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Un erudito en el Nuevo Testamento identifica las creencias de este grupo de esta forma. Dice, era un abuso de las doctrinas de la gracia y la libertad cristiana que hacía concesiones con la inmoralidad en la ciudad. Mirá vos. Clemente de Alejandría, que es uno de los padres de la Iglesia, dijo que este grupo o los miembros de este grupo se entregaban al placer como animales. Así que más allá de la identidad del grupo, quién era su líder y sus creencias precisas, lo que sí sabemos es que la Iglesia aquí en Éfeso no los toleró. Sin embargo, vamos a ver más tarde que en Pérgamo sí los toleraron. Y tampoco era un problema de inconstancia en último lugar, ¿no? Porque dice allí, yo conozco que has tenido paciencia, verso 3, y has trabajado arduamente, dice allí, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si usted tiene la Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que la frase por amor no aparece. La verdad que en los mejores manuscritos no está, es una realidad, pero no hace al kit de la cuestión, porque él se está refiriendo a cosas que ellos hacían en el pasado, ¿verdad? Tremendo, sufrieron por el nombre de Cristo, hermano. Claro, frente al lema del culto al emperador que les mencioné, de que César es el Señor y que todo habitante y ciudadano debería decirlo, ellos se negaban y decían, Cristo es el Señor. Y eso les traía problemas en todos lados. En el aspecto laboral, familiar, bueno, etcétera, social, comercial. Así que en resumen, honestamente, era una iglesia activa en cuanto a la obra del Señor, fiel en las pruebas, que disciplinaba el pecado, que defendía la sana doctrina, que sufría por el nombre de Cristo, y uno dice, es la iglesia ideal. ¿No? ¿No parece la iglesia ideal? Bueno, ustedes que leyeron la carta saben que después de esta aprobación viene la amonestación ahora del Señor. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uno se asombra con el singular en el pronombre. ¿A quién le habla específicamente? No dice tengo contra vosotros, ¿vieron? Dice tengo contra ti. ¿A quién está dirigida en primer lugar la carta? Versículo 1. Tengo contra ti, pastor. Tengo contra ti, mensajeros, líderes en las iglesias. Empiezo por ustedes. Uno no puede leer esta carta y hacer de cuenta que pasó un tren. No. Aunque la hayamos escuchado 50 veces predicar, aunque la hayamos leído más veces. Baja desde los cielos con el peso de toda la autoridad divina y nos confronta y llega a lo más profundo del corazón, penetra la carne de las apariencias y de la conducta nuestra, tuya, mía, y pregunta, ¿has dejado tu primer amor? En primer lugar le pregunta eso al pastor, qué interesante. Hoy pensaba esto, se me ponía la piel de gallina en casa. Tremendo. Yo también, como ustedes, soy tentado a descuidar lo más importante. Acostumbrarme a vivir la vida cristiana como si no fuera tan necesario buscar a Dios en oración, en su palabra. Como si no fuera tan urgente y vital, no sé, tener tiempos a solas con Él, para que su Espíritu nos guíe y podamos así amar a las personas. Esa conjunción ahí de contraste, ¿vieron? Pero. Cambia la atmósfera de una manera tremenda, porque venía hablando de cosas que el Señor alababa, alababa de esa iglesia que hacían bien, pero ahora los amonesta
y con una intensidad tremenda. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que amonestar de esta forma esta iglesia? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero qué mira el Señor? Él sabe cómo son tus tiempos de oración, hermano, hermana. ¿Qué importa lo que otros piensen? Él sabe si vos le estás buscando de todo corazón o no. Él sabe si sos sincero o hipócrita. Él lo sabe. Y eso es lo que impacta, ¿no?, en esta carta. Tremendo. Has dejado tu primer amor, dice el Señor. Un teólogo comentó acerca de esas palabras lo siguiente. El verbo que usa Juan, allí, has dejado, ¿no?, que se traduce así, debería traducirse, has puesto a un lado. Es decir, ha dejado de ser ya el enfoque prioritario, ¿entienden? Lo corrimos a un costado. Quizás pensaron que era más importante que buscar a Dios en la intimidad y depender de Él y ser lleno de su Espíritu. Pensaron que era más importante confrontar a los falsos apóstoles, ¿entienden? Decir no a la inmoralidad que se daba en el templo de Diana, como a veces hoy pensamos nosotros. Reducimos la vida cristiana a una serie de no. No fumes, no tomes, no vayas a un boliche, no escuches rock and roll, no. Pero acá hay un sí tremendo que la iglesia había descuidado. Y ese es el engaño más grande de nuestro propio corazón, proviene de nuestro propio corazón. Y acá había pasado lo mismo. Lo corrieron a un costado, dice el Señor. Tremendo, ¿eh? Saben que los estudiosos de esta carta se dividen en cuanto a su interpretación, siempre pasa lo mismo, ¿no? Algunos piensan que el primer amor es una referencia al amor que la iglesia debe tener por Dios. Y otros piensan que es una referencia al amor que debe tener la iglesia en forma horizontal, unos para con otros. Pero la verdad, hermanos, que me parece un debate estéril, porque si uno tiene un sano concepto de la doctrina del amor en la Biblia, se da cuenta que es imposible amar a Dios sin amar a los hermanos. Entonces es evidente que el primer amor implica las dos cosas. Y no lo digo yo, lo dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, todos dicen eso, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué es el amor en la Escritura? Bueno, el ágape, esa es la palabra griega, se traduce amor aquí, es la conquista sobrenatural del Espíritu Santo sobre nuestro corazón egoísta e indiferente. Por eso cuando uno ama, es capacitado por Dios para negarse a sí mismo y vivir para otros. Uno está dispuesto a morir para dar vida. Ese es el amor en la Escritura. Y eso es lo que el Señor ha ilustrado a través de su Hijo, sacrificándolo en una cruz. Dios muestra allí su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Eso es el amor en acción. Es más, la Biblia nos enseña con claridad que nadie nace con este amor en su naturaleza, en su corazón. Es fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por lo tanto, este amor al que se refiere el Señor, y mejor dicho todavía, la manifestación de ese amor, no depende solo de una decisión personal y de que nosotros digamos, ahora voy a ser súper amoroso, porque no vamos a morir en el intento. No somos amorosos así, por naturaleza. No nos negamos a nosotros mismos por naturaleza para amar a los demás. Nuestro corazón caído busca el amor hacia nuestra propia vida y por eso damos todo para estar cada vez más cómodos, más entretenidos y con menos problemas. Y cada vez, aún los cristianos también, crecemos en una sociedad donde el individualismo disfrazado de aparatos tecnológicos como celular, PC, iPod, qué sé yo, todo lo que hay, PlayStation, LED, bueno, ustedes saben.
son los nuevos dioses que han rediseñado la vida cristiana para la iglesia. Visitación, casi ni nos visitamos. Es impresionante. Reunirnos fuera de un domingo, ¡oh! Tremenda carga. El hermano está enfermo, bueno, oremos por él, y eso es genial, y es precioso y es necesario, pero si podés hacer algo más, y así somos, y así crecemos, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Porque no nos es natural amar, no me es natural a mí negarme a mí mismo, dejar de hacer cosas que quiero hacer, que planeé hacer, para ir a amar a aquel hermano, a aquella persona que necesita ministerio. Esto es fruto del Espíritu Santo, ¿entienden, hermano? Por eso la manifestación de este amor no obedece solo al esfuerzo y la determinación del creyente, sino a la dependencia que él tenga de Dios. Como dijo un escritor, el primer amor no es producto de la manufactura humana, sino de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Así que podemos decirlo así, como frases sinónimas. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, equivale a, quizás en la práctica, decir, tengo contra ti que has dejado de andar en el Espíritu, que has descuidado tu sumisión, tu dependencia y tu obediencia al Espíritu, que has dejado de buscar al Señor en la intimidad, que no mantienes una comunión fresca con Él y por tanto no puedes amar a Dios y a los demás con este tipo de amor. Tremendo, el pecado acá en la práctica es el de dejar de buscar al Señor, de ser guiados por su Espíritu, quien es el que produce y promueve este amor. Es más profundo que un problema conductivo. Tiene que ver con nuestro corazón. Ese es el tema. Por eso es tan engañoso y tan sutil. ¿Saben lo más doloroso de esto? Es que unos 40 años atrás, quizás 35, cuando Pablo le escribe su carta a esta misma iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, después si quieren búsquenlo, versos 15 y 16, Pablo reconoce que ellos mostraban un amor tremendo unos para con otros. Qué triste. Y es más, en capítulo 6, verso 23, 24, reconoció que amaban a Dios y al Señor Jesucristo, escuchen esto, con amor inalterable. Hoy, que Juan escribe esta carta, 35, 40 años después, aquellos que vivían en dependencia del Señor, buscando quedarse solo con el Señor, ser lleno de su Espíritu, y eso se traducía en una vida de amor hacia Él y hacia sus hijos, ahora estaban siendo indiferentes. El paso del tiempo no los hizo más espirituales, no maduró su fe, no ha pulido la cosa, la ha endurecido. Es tremendo eso, es tremendo ver eso. Cuando esto pasa en una iglesia, hermano, y agarrémonos, porque acá puede pasar tranquilamente. De hecho, Carapachay fue fundada en 1980, 79-80 en este edificio, ¿no? Si yo leí bien las actas. Estamos hablando de 37 años, la edad que tenía esta misma iglesia. Cuando esto pasa, hermanos, los dones, claro, se siguen usando entre nosotros, pero sin el fruto del amor que produce el Espíritu Santo. Pablo dijo que el uso de los dones sin amor, ¿se acuerdan? Es como un címbalo que retiñe, ¿se acuerdan? O como metal que resuena en 1 Corintios 13:1, es decir, un ruido molesto. Ese es el ministerio de los dones sin amor. Eso produce en los oídos del Señor y en los oídos de la iglesia. Y lo peor, en los oídos del mundo también. Cuando la iglesia quiere dar testimonio sin amor, imposible. El ministerio sin amor es manipulación. El ministerio sin amor promueve la gloria de algún hombre dentro de la iglesia, siempre, de algún predicador, de algún, cantante particular.
Cuando esto ocurre, la obra de Dios, hermano, y ojo con esto, se hace desde la intelectualidad del hombre y no desde el poder divino. Es así que la doctrina de Dios alcanza mayor valor para la Iglesia que el Dios de esa doctrina, o que nos dio esa doctrina. El Espíritu Santo es un tema para estudiar y debatir, y no la persona divina que nos debe guiar, conducir y a la cual nos tenemos que sujetar en la iglesia, en casa, en la comunidad, en el trabajo. La ortodoxia fría reemplaza la espiritualidad genuina. Las normas, las formas, las tradiciones, los sistemas, las liturgias, las denominaciones, todo eso reemplazan la libertad espiritual, en donde el Espíritu Santo trabaja en los corazones. La rutina cristiana reemplaza la relación con Cristo. Y nos encontramos haciendo todas las cosas que siempre hacemos por costumbre. El estudio de la Biblia reemplaza la aplicación de la Biblia. Wow, y cuando uno se quiere acordar, se da cuenta que su corazón está marchito, seco, uno se ha vuelto superficial, religioso. Y como todo religioso, no pasa mucho tiempo hasta que se vuelve fariseo, juez de los demás, trata a todo el mundo sin gracia. Todos los pecados que comete son culpa de otros, lo que me hicieron o lo que no me hicieron. Y cuando uno se quiere acordar, piensa, no tengo remedio ya. Ya viví mucho tiempo así. Soy un desastre, Dios. Bueno, en ese contexto baja de los cielos un mensaje tan duro pero tan precioso como este. Miren, versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Qué hermoso. 3 pasos de restauración espiritual para un corazón así. El primero, recuerda de dónde has caído. El modo del verbo es imperativo. Es una orden que baja de los cielos para la iglesia, no un consejito para considerar. Dios nos manda a hacer memoria. En cambio, el verbo que se traduce has caído allí, está en otro tiempo, perfecto, que lo que quiere mostrar es que algo pasó en el pasado, sí, es cierto, algo pasó, pero los efectos continúan hasta el día de hoy, ¿entienden? Es decir, estos hermanos, en algún momento, corrieron a un costado la prioridad, que es tener comunión con Dios, ser lleno de su Espíritu Santo para amar, y se enroscaron con otras cosas. Y eso continuaba hasta el día de hoy, 35 o 40 años después. ¡Qué tragedia que se nos vaya la vida así! Y yo pensaba, ¿no? Quizás alguno ahí en Éfeso podría decir, bueno, sí, yo lo reconozco, yo dejé de buscar la comunión con Cristo a través de su palabra y la oración, porque me ofendieron y hasta el día de hoy estoy resentido. Otro podría decir, bueno, en mi caso fue porque me desilusionaron. Y hoy, 35, 40 años después, estoy descreído de la gente. Otros quizás podrían decir, bueno, a mí me criticaron mucho, yo servía al Señor, pero me criticaron mucho. Y la verdad, hoy estoy endurecido, no importa nada. O alguno podrá decir, bueno, las pruebas que Dios ha traído a mi vida fueron duras y hoy estoy confundido. Otro dirá, la verdad, en algún punto de mi peregrinaje me volví un legalista y hoy estoy ensoberbecido. Otro dirá, bueno, reduje toda la vida cristiana al activismo y hoy estoy agotado, cansado, no quiero saber más nada de servir al Señor. Lo cierto es que después de 35, 40 años esta condición seguía. La telaraña los atrapó por largos años. Y el Señor le dice, ¿recuerdas cuando la palabra causaba un impacto en tu vida en vez de sueño? ¿Recuerdas cuando vos colocabas el despertador en tu casa una hora antes, para orar, para tomar un matecito en la presencia de Dios y leer la palabra?
Cuando te quedabas noches enteras a veces frente a su palabra. ¿Te acordás cuando tenías gozo en las pruebas en vez de quejas? ¿Te acordás cuando alababas a Dios de todo corazón en vez de quejarte por la canción que eligieron o no los hermanos de la iglesia? ¿Te acordás del deleite de estar a solas con Él y buscar un espacio durante el día, medio milagroso, pero hay que hacerlo, donde estar a solas con Dios? Y ese era tu momento más lindo del día y de cada día. La paz que había en tu corazón de haberte casado con su voluntad y no con cualquier relación que ande por allí, jóvenes. El gozo de tener amigos espirituales con los cuales servir al Señor en vez de buscar amigos casuales que nos desaniman todo el tiempo con sus quejas y críticas. ¿Recuerdan todo eso? Arrepiéntete, dice el Señor a la iglesia. Arrepiéntete. Ahí el tiempo y el modo del verbo habla de algo urgente. Lo que el Señor está diciéndole a la iglesia en Éfeso y por extensión a todos nosotros: arrepiéntete ya, no dejes pasar un día más, no vivas más una semana así. Un día más. Así, de esa manera. ¿Saben por qué los manda a arrepentirse? Suena duro, ¿no? Porque dejar de amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y al prójimo como uno mismo es un gran pecado, porque va en contra del gran mandamiento que Él nos dejó. Pecado, hermano, no es solo adulterar, fornicar, murmurar, mentir, esparcir falsa doctrina. Pecado es dejar de amar a Dios y de buscarle de todo corazón todos los días para encontrar su poder para amar a otros. Es tremendo pecado ese. Es el que hace nuestras vidas cristianas miserables, superficiales, vanas, tristes. Tristes. Lo reducimos todo a una moralidad casi bíblica. De no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y así le decimos a los jóvenes también: jóvenes, no hagas esto, no hagas lo otro. Si no vas a bailar, sos un buen cristiano. ¿Qué? ¿Cómo? La meta del Señor para nosotros es mucho más alta que esa. Mucho más alta. Él quiere formar a Cristo en nosotros, quiere que Cristo viva a través de nosotros. Arrepentimiento es girar en U. ¿Vio? Como en las rutas, girar en U. Uno seguía el camino de la vida superficial, religiosa, vana. Se arrepiente ante esta carta y retoma el camino de la comunión con Dios, de la dependencia de Dios, de la humildad, del amor a los hermanos y a un mundo que se pierde. Arrepentimiento, hermanos, es volverse del pecado a Dios. No es menos que eso. Hay muchos ejemplos en la Biblia de eso, ¿no? Los tesalonicenses se arrepintieron y dejaron de adorar a los ídolos muertos para servir al Dios vivo. Si seguían adorando ídolos muertos, no se hubieran arrepentido. Zaqueo devolvió, ¿se acuerdan? Todo lo que había ganado en forma lucrativa, vergonzosa, devolvió todo cuando se arrepintió. Pablo perseguía a la iglesia, se encuentra con Cristo, se arrepiente de su pecado, empieza a edificar la iglesia. Y en este caso puntual, la iglesia en Éfeso y quizás algunos de nosotros, debemos confesar nuestro pecado de adulterio espiritual, porque quizás estamos amando más otras cosas, otras personas, que a nuestro Señor, a quien le prometimos toda nuestra vida. Por eso dice: reacomoda las prioridades, vuelve a hacer las primeras obras, como las hacíamos antes. Eran fruto de la comunión con el Señor, del amor al Señor, brotaban de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, no del enojo de algún líder, de la congregación que nos supervisa o del sistema. Tremendo.
Y uno dice, bueno, si yo estoy así, lo reconozco, más adelante tomaré alguna decisión, lo voy a pensar. Yo te animo, hermano, a que examines la urgencia de tu decisión a la luz de lo que sigue. Mirá, versículo 5. Dice, pues si no, es decir, si no te arrepientes, no recuerdas y no haces cambios, vendré pronto a ti, dice el Señor, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pregunto, ¿se acuerdan qué era el candelero? ¿Qué representaba? ¿Saben que eso a mí me aterra? ¿Estamos entendiendo bien, no, lo que significa esto? El Señor está diciendo, yo ya emprendí el viaje, es la idea, hacia Éfeso. Una metáfora, obvio, ¿no? Yo ya estoy llegando, es la idea, a la iglesia de Éfeso en particular. Si ustedes no cambian el rumbo, yo actúo, dice el Señor. Yo disciplino, yo voy a quitar en este caso el candelero de su lugar. Noten que no dice voy a destruir el candelero, no. Dice lo voy a quitar de su lugar. Es lo que venimos diciendo en toda esta mañana. Hermanos, si vos y yo dejamos de amar, vamos a dejar de alumbrar. ¿Por qué? Porque a los discípulos de Jesús se los conoce en el mundo, ¿sí? No por la doctrina que tienen. A ellos al inconverso no importa eso. Ni por la forma de culto que celebran, ni por el gobierno eclesiástico que conformaron. Se los conoce por el amor que se tienen unos con otros. Y no lo digo yo, pues no tendría valor si lo digo yo. Lo dijo el Señor. Juan capítulo 13, verso 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que, hermano, a menos que haya un amor verdadero que brota de corazones dependientes del Señor y del Espíritu Santo, el candelabro tiene que ser retirado porque ha perdido la capacidad de iluminar a este mundo oscuro. Claro, pero lo opuesto también es cierto y nos anima. Porque cuando el mundo ve a hermanos y hermanas que se aman de verdad entre sí, que aman al Señor, no solo profesan su nombre, sino que lo aman y lo obedecen y le sirven y le adoran. Cuando el mundo vea también cónyuges que se respetan, son compañeros, se aman, son grandes amigos. Cuando el mundo vea también hijos que están en una edad para rebelarse, pero que se sujetan a sus padres, que los honran. Cuando vean padres que, en vez de hacer lo que hace la mayoría, dejarlos crecer y que se arreglen, se ocupan de sus problemas, de sus vidas, los aman, los instruyen en el amor del Señor, etc. Vamos a alumbrar, ¿entienden? Lo opuesto también es cierto, y ahí está el enfoque. Por eso nos llama al arrepentimiento. La idea no es condenar, pisotear a la iglesia con esta carta. La idea es despertarla. Hermano, vamos a dejar de alumbrar. Yo tengo miedo de que eso nos pase. En serio, tengo mucho temor a eso. Veo cómo crece el individualismo. Lo veo. Cuidado, hermano. No alcanza con tener la doctrina correcta. No alcanza. Tenemos que entender eso, hermano. Es precioso tenerla y defenderla y morir por ella. Pero si esto lo hacemos sin amor, Pablo diría, de nada sirve. Puro ruido. Por eso el Señor termina la carta alentando a la iglesia, noten. Al que venciere, dice el versículo 7, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Uno lee esto y dice, ¿quiénes son esos que vencen? Bueno, la frase no
primero decimos lo que no es. No se refiere a creyentes que alcanzaron un nivel de espiritualidad superior, diferente, que están en un peldaño por encima de los demás. No, nada que ver. Se refiere a todos los creyentes. Porque los creyentes son vencedores no por sí mismos, sino por medio de la fe que los vincula a aquel que ha vencido, al mundo, a la muerte, a Satanás. Ese es Cristo, ¿entienden? Por eso, en 1 Juan 5:5 pregunta el apóstol, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una verdad hermosa que expresó de una manera muy sintética y poética Marcos Vidal en una de sus canciones. Dice, y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. En Apocalipsis 12:11 dice algo parecido la palabra. Dice, o describe a los santos como aquellos que han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Qué lindo. Así que la promesa acá es para los que han sido salvados por Cristo, lavados en la sangre del Cordero, y por ende, como dice capítulo 2, verso 26, van a guardar sus obras hasta el fin. ¿Qué les promete el Señor a los creyentes? Le daré a comer del árbol de la vida, dice allí, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, te hace acordar a Génesis 3 seguramente. El árbol de la vida simboliza la vida eterna, la vida de Dios. Estaba situado en medio, ¿se acuerdan?, del huerto del Edén. Por eso cuando el hombre desobedece a Dios, toma de su fruto y peca, Dios automáticamente lo expulsa de ese huerto al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado para vivir eternamente en pecado. La palabra paraíso, dice acá, este árbol, ahora ya no está en Edén, ahora está en el paraíso. Es una referencia al cielo. En Lucas 23:43, ¿recuerdan? La promesa del Señor, crucificado todavía, ladrón, que se había arrepentido. Hoy estarás conmigo, ¿a dónde? En el paraíso, es la misma palabra. La misma palabra. Así que la promesa describe esa vida tan inmerecida como bienaventurada que vamos a tener los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero con el Señor en estos cielos nuevos y tierra nueva donde ya no va a haber llanto, ni dolor, ni pecado, ni injusticias que soportar. Y a uno se pregunta, pero ¿esta promesa solo tiene que ver con el futuro o de alguna forma tiene que ver con este presente también? Y sí, las dos cosas. Las dos cosas. Porque la vida eterna en la Biblia, hermanos, habla más allá de la duración de esta vida. Es eterna, dura para siempre. Se la identifica con la vida de Dios, a la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios inyectada en el corazón de los que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Entienden eso? Entonces, tener vida eterna es un bien presente para la iglesia. Ya podemos disfrutar de la vida de Dios. No hay que esperar al cielo para eso. Ya deberíamos disfrutar de la vida de Dios. Y claro, aguarda su manifestación claramente, en toda su esplendor y gloria, allí en los cielos. Pero saben, a manera de resumen, cuando uno deja su primer amor es porque se lo ha entregado a otra cosa o a otra persona. Ese es el problema. Es una cuestión de idolatría en el corazón. Yo sé que suena duro esto, pero es así. Ningún creyente va a adorar imágenes religiosas, pero sí forma ídolos mentales, inmateriales, a los cuales le da su vida, su tiempo, su dinero, su atención, su esfuerzo y su dedicación, más que a Dios. Nadie deja de amar al Señor y a los demás para quedar en un vacío. Dejamos la fuente del amor y amamos otras cosas. Por eso Santiago escribió lo siguiente. Capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y uno dice, pero eso habla a incrédulos. No. Leo el versículo siguiente. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que
que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Le habla a creyentes. Caemos en adulterio espiritual. Amamos a este mundo cuando deberíamos estar amando al Señor. Mi corazón, tu corazón, está lleno de deseos encontrados. Es un ring, una batalla interior. El deseo que controla el corazón controla la vida, todo lo que hacemos después con ella. ¿A qué le dedicamos nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo? Y eso es un problema, porque algunos han hecho de su trabajo un Dios, otros de su carrera han hecho un Dios, y otros de alguna relación han hecho un Dios, del deseo de ser popular, famoso, exitoso, lo que sea, del pecado también. Pero Santiago termina con una promesa, y con eso quiero terminar. Dice, pero Él, Señor, da mayor gracia. Él da mayor gracia. Unamos todo. Mi corazón es una guerra, el tuyo también. Compiten deseos ahí. ¿A qué le vamos a dedicar la vida? ¿Sí? Y frecuentemente caemos en adulterio espiritual, como cayó la iglesia de Éfeso y cayeron los receptores de la carta de Santiago. Porque le damos nuestra vida a otra cosa que no es el Señor. Pero, dice Santiago, Dios da gracia. La gracia es la energía de Dios obrando favores que no merecemos en nosotros. Es la mayor gracia, Él nos da la capacidad de vencer en esta guerra espiritual, en esta lucha por el amor, por aquello a lo cual le vamos a dedicar toda nuestra vida. El Espíritu Santo nos cela, pide exclusividad de amor para Dios, es un amor celoso. Dios nos da gracia para hacerlo, podemos vivir así. ¿Cuál es nuestra parte? Dice allí, Dios resiste a los soberbios, pero esa gracia de la cual habló se la da a los humildes. ¿Cuál es tu parte? Mi parte. Reconocer que hemos pecado, arrepentirnos, como dijo el Señor, y volver a hacer las primeras obras, dependiendo de la comunión con Dios. ¿Se entiende? Si no, vamos a seguir en esta condición. Y como Dios le prometió al rebelde Israel, si se arrepentían, dijo Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Qué grande. Oseas 14:4.